Comunícate con nosotros. Ecolíneas 277-0107, 263-1110, 318-244-8645. Ecos del Conveima, 790 AM. Se enlaza con nuestros oyentes a través de Facebook Live. Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de Opinión. Y a esta hora vamos al tema central en Golpes de Opinión más allá de la noticia. Ha dado mucho de qué hablar desde la semana anterior lo que sucedió en la capital de la República, con un médico que en una situación aparentemente de hurto se defendió y mató a 3 atracadores, reiteramos, en Bogotá. Ya se han tejido muchas versiones sobre la situación. Los medios nacionales han publicado videos de cómo 3 personas suben por el mismo puente donde estaba haciendo un recorrido el médico a altas horas de la noche, y hasta ahí está la grabación de la cámara de seguridad que gira a 360 grados. Al final, las autoridades conocen del caso de la muerte de 3 personas. El médico, luego de unas horas, se entrega a las autoridades, manifiesta que fue golpeado y que se defendió de una situación, presentó los documentos del arma de fuego. Pero entonces nace la polémica que plasmamos en la parte superior de Golpes de Opinión más allá de la noticia. El caso del médico que asesinó a 3 delincuentes de legítima defensa o justicia por mano propia. Nuestros oyentes pueden opinar, nuestros seguidores también lo pueden hacer a través del Facebook Live de Ecos del Conveima. Vamos a ir leyendo los comentarios de quienes a esta hora se conectan con nosotros. Es un placer, como es habitual, a esta hora estar a través de 790M, www.ecosdelconveima.com, en la aplicación móvil, como también en el Facebook Live. Vamos a tener también opiniones de la gente en las calles, porque nos encanta escuchar a la comunidad. Saludamos en primera instancia en Ecos del Conveima 790 AM, la emisora con identidad regional, al abogado Alexander Rodríguez. Doctor Alexander Rodríguez, bienvenido a Ecos del Conveima. Buenos días. Gracias, Julio, por la invitación. Aquí a los compañeros de la mesa de trabajo, al máster y a toda la ciudadanía ibaguereña. Sí, en minutos tendremos también vía telefónica a Holman Guevara de Israel y Labrador, como también en nuestra mesa de trabajo a Juan Guillermo Hernández. Pero primero consulto a nuestro compañero de mesa de trabajo Gerardo Gómez. ¿Qué piensa usted sobre este caso que ocurrió la semana anterior en la capital de la República? Pues una situación que, antes que nada y de entrar a establecer juicios de valores o a verificar o a manifestar si actuó o no en defensa propia, si esto o es justicia por mano propia lo que hizo el médico, es un claro y crudo reflejo de la realidad que vive una ciudad como Bogotá y como muchas del país, donde se han desbordado niveles de inseguridad y sobre todo este tipo de hechos, o no nos despertamos todos los días con esa información que sacan de los patrulleros de la noche o de los reporteros de la noche, donde llegan sujetos con pistola a negocios, hasta establecimientos, atracan, se llevan todo, someten a niños, a jóvenes, adultos, a mayores, ancianos, lo que sea, sin importar y sin mirar, digamos, las consecuencias de sus actos. Entonces, es el reflejo de la realidad a la que nos tiene sometidos la delincuencia, donde el ciudadano de bien está a merced de estos actos y donde muchas veces o personas han perdido la vida o han terminado en condiciones lamentables, todo porque la inseguridad que afronta el país y en especial la capital de la República, Bogotá, pero que no es ajeno también a ciudades como Ibagué. Y hay otra situación también, los índices de inseguridad que se han desatado a raíz, por ejemplo, de la llegada de tanta población venezolana. No estamos estigmatizando ni diciendo que todos, pero vemos que muchas de estas personas están involucradas. Entonces, pues es un hecho que ha despertado muchas reacciones de parte y parte que ha generado pues también una polémica sobre si el médico actuó o no en defensa propia y las consecuencias de estos actos. Sí, precisamente pues en esta mesa de trabajo ya iremos con nuestros oyentes en la calle. Alexander Rodríguez, antes de ir ya al plano jurídico y a revisar a profundidad, ¿qué piensa usted como ciudadano de esta situación? No, como ciudadano, apartándome de todo el tema el fuero jurídico, llamémoslo de esta manera.
Es un tema bastante, pues diciente. Lo que veo como ciudadano y la percepción que tengo como ciudadano es que el ciudadano del común no ha accedido a la administración de justicia en debida forma. Observemos que hay mucha denuncia judicial en la fiscalía por hurtos, por diferentes tipos de delitos y la fiscalía los tiene represados y no avanza. Nosotros como ciudadanos, o yo como ciudadano tengo una percepción de que la fiscalía y el sistema penal acusatorio colapsó y que esa demanda de justicia del ciudadano no ha sido cobijada en su totalidad. Los recursos que el Estado colombiano le debe dar a la Fiscalía General de la Nación y a la rama judicial para que los procesos no se congestionen y haya celeridad y esa percepción de falta de justicia se acabe, ¿sí? Como ciudadano puedo decirlo eso y le podría, en principio y como ciudadano, apartándome del tema ya de abogado, yo le podría dar la razón si yo tuviera. Si ustedes subían peligro. Claro, si yo veo mi vida en riesgo inminente, mi integridad física, mis cosas con las que yo consigo, consigo con mucho esfuerzo trabajando para que otros vengan acá a quitármelas, ya es una cuestión, de hacerlo y de subsistencia. Entonces, pues yo, la verdad, como ciudadano lo haría. Sí. Lo haría también, pero ya como abogado me toca analizar ese tema. Ya lo analizaremos en su debido momento. Sí, Eduardo Carrillo es un oyente que quiere a esta hora opinar. Buenos días. Muy buenos días, señor periodista. ¿Cómo me la acaba de ir? Muy bien, don Eduardo. Escuchamos su opinión. Sí, señor. Mire, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Gerardo. Yo digo una de las cosas. Nosotros estamos acá en un país que verdaderamente estamos obsesionados, estamos tristes de ver tanta delincuencia que hay. Yo les hago una pequeña pregunta. Si hubiera sido al contrario, que estos delincuentes hubieran asesinado al doctor, seguro que no había tanto escándalo, no había un proceso de que vamos a mirar qué es lo que pasó, no, porque la recompensa que ellos reciben hoy en día es casa por cárcel, hoy siguen delincuendo lo mismo, o la recompensa, usted sabe las cosas como son. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy de acuerdo en que nosotros hoy en día deberemos de actuar de esta forma, porque nosotros hoy en día nos atracan, nos van a robar y ¿sabe qué hacen? Entonces nos matan, nos hacen contra nosotros lo que quieran. Eso yo estoy de acuerdo. Miremos aquí en Ibagué, aquí en la plaza, aquí en el Parque Galarza, en el centro, mucha delincuencia, que verdaderamente uno no puede estar seguro. De verdad, en ese sentido estoy de acuerdo que uno debería hoy en día, toca, ¿por qué? Por mano propia de uno, defenderse, porque los delincuentes con uno no tienen compasión. Ellos sí a uno de que lo roban y le causan a uno males, lo pueden a uno hasta matar. Yo me pongo a mirar el caso del doctor, usted si hubiera sido al contrario, vuelvo y les digo, si hubiera sido que el doctor hubiera muerto, como le sacaron ellos y todo, entonces ¿qué ha pasado? Nada, pero ahorita sí que lo vamos a investigar, que qué pasó, que qué sucedió. No, yo estoy de acuerdo en que hoy en día, como está esto, uno mismo, porque de pronto a ustedes, señores periodistas, le puede pasar, pueden salir de la emisora, pueden ir a tener, los atracan y todo, y algo les sucederá a ustedes, lo que sea. Entonces, de verdad, estoy de acuerdo y de verdad, mano dura con esos delincuentes, porque es que la verdad, estamos posicionados por ellos, que hacen con otros lo que les da la gana, lo que quieren, y no estoy de acuerdo con eso. El médico pudiera haber sido una víctima más, ¿no? Sí, claro, como decían hace instantes en la mesa, es un instinto de supervivencia. Antes de ir con el doctor Rodríguez, es que tengo ya a mi compañero Víctor en las calles de la ciudad de Ibagué y queremos también preguntarle a la gente, porque nos encanta el contacto con la comunidad. Víctor en las calles de Ecos del Conveima. Muchas gracias, muy bien. Hola Julio y compañeros, aquí estoy, sí, estoy justamente ubicado en el Parque Instalaciones de nuestra emisora. Porque realmente el tema pues tiene mucho de largo y mucho de ancho, así que hablaremos con los oyentes de Econoticias y de Golpes de Opinión. Vamos a ver cómo nos va. Buenos días, su nombre. Norma Gómez. Doña Norma, estamos hablando hoy en Golpes de Opinión de Ecos del Conveima acerca del caso del médico que en Bogotá, por defenderse, mató a 3 delincuentes. ¿Usted qué opina? ¿Que fue defensa propia, defensa personal, defensa legítima o algún tipo de justicia por mano propia? Defensa propia. Porque si a él lo hubieran matado, claro, ¿quién hubiera respondido por él? Legítima defensa. Entonces no me parece justo que él ahora tenga que ir a una cárcel o pagar una multa o lo sancionen simplemente porque hizo lo correcto. Yo lo hubiera hecho, si estuviera en mis manos lo hubiera hecho. Para usted, legítima defensa entonces. Legítima defensa, claro que sí, y hay que apoyarlo.
Bueno, muchas gracias, muy amable por su opinión. Es la gente opinando y esa es la pregunta. ¿Legítima defensa o fue justicia por mano propia? Veremos qué opina la gente en la calle, que a esta hora pues se suma también a Golpes de Opinión. Voy con otra oyente que está por aquí. Su nombre, bienvenida a Ecos del Conveima. Gracias, muy amable. ¿Su nombre? Ana Gómez. Doña Ana, en cuanto al tema del médico que en Bogotá mató a 3 delincuentes, ¿usted cree que fue defensa legítima o justicia por mano propia? Justicia por mano propia fue. ¿Qué opina usted? Pues que está bien. A mí me parece que está bien. Porque la justicia no hace justicia, pues entonces uno tiene que hacerla. ¿Cierto? Bueno, pues muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Es la gente opinando. Estamos aquí en el Parque Murillo. Les insisto, a la gente que quiera acercarse a contarnos su opinión, pues con todo gusto los queremos escuchar, Julio, porque pues es válido, ¿no? Lo que la gente tenga que decir al respecto y pues esa es la voz de la gente a esta hora en Golpes de Opinión. Voy con otro oyente por aquí. Su nombre, bienvenido. Estoy de afán, mano. Está de afán el señor y no nos quiere opinar. Por aquí tenemos más gente. Su nombre, bienvenida a Ecos del Conveima. No, también está ocupadita. Vamos a hablar con la gente a lo largo de esta hora y estaremos ahí conociendo las opiniones de nuestros oyentes, Julio. Gracias, Vito. Doctor Rodríguez. Hay que decir una cosa, Julio, que la gente cuando se trata de estas situaciones como que muchas veces evita involucrarse, ¿no? No es fácil sacar un testimonio, un pensamiento, o la gente lo hace, pero como se dice en privado, en los corrillos, pero cuando verdaderamente hay que dar la cara como que se retraen de hacerlo, ¿no? Entonces, a veces este tipo de temas son como muy candentes, pero difíciles de la opinión de la gente en sí, Además, ¿no? está en el ojo público y hay demasiadas aristas para bien o para mal, entonces no es fácil, pero estaremos aquí tratando de hablar con la gente, Gerardo. Sí, doctor Rodríguez, usted levantaba la mano en medio del diálogo de nuestro oyente, de la opinión de nuestro oyente, opinión que es compartida por bastantes seguidores y ya vamos a leer los comentarios. Quería hacer un comentario frente a lo que dijo básicamente nuestro ya seguidor. para contextualizarnos en el tema jurídico. ¿sí? Básicamente la legítima defensa tiene unos requisitos establecidos en el artículo 32 del Código Penal, ¿sí? Y a lo que le preguntaban ayer por los medios de comunicación de televisión, le preguntaban a las personas que si creía que era excesiva la defensa del médico en contra de los 3 agresores, ¿sí? La legítima defensa, uno de sus requisitos no implica, y la Corte Suprema se ha pronunciado en varios aspectos, en varias oportunidades sobre ese aspecto, que no requiere que haya igualdad de armas, es decir, que si a mí me atacan con un cuchillo, yo tengo que defenderme con un cuchillo. En el caso de la fuerza pública, sí, creo. Yo hasta donde tengo entendido es que si el delincuente no tiene un revólver, no puede accionarlo el policía. Creo que es de esa manera a nivel jurídico. Depende, o sea, Pero es que si un delincuente va con un machete para encima a matar, a tumbarle la cabeza a un policía, el policía no puede reaccionar. Pero no con el arma. Hasta donde yo tengo entendido, y yo no soy el abogado. No hace. No. Eso ya es justicia, y eso ya sería justicia. No, estaríamos metiéndonos al campo de la justicia penal militar, Sí, que claro. realmente ameritaría, pienso yo que ameritaría debate. otro debate. Pero ahorita es el tema de justicia ordinaria, que es la de los ciudadanos como nosotros, ciudadanos del común. Mire, vi de esos videos que se vuelven virales, un tipo enajenado, no sé si por el consumo de sustancias psicoactivas, pero iba con un machete para encima de los policías y eso le boleaba machete y por allá hirió unas personas y iba era para donde el policía y se le fue encima al policía. ¿Qué más tuvo que hacer el policía? Sacar el arma y pum. Pero el policía no quería matarlo. Ahí el policía... O en ese caso, ahí el policía... sin ser uno policía, o es él o soy yo. Claro, es que básicamente de eso se trata el artículo 32, ¿sí? El artículo 32 del Código Penal establece que cuando la agresión, ¿sí? Venga, por parte de los agresores, la agresión sea injusta, actual e inminente. Cumpliendo esos 3 requisitos, yo puedo defenderme. En este caso, pues, ¿qué vamos a predicar? Y por último, que la defensa sea proporcional a esa agresión. Entonces, hay una agresión injusta porque él está defendiendo su derecho jurídicamente tutelado por la Constitución política, que es el de salvaguardar su vida, salvaguardar su integridad personal y sus bienes. Su honra y bienes. ¿Sí? Ahí hay una agresión injusta por parte de ellos porque ellos pretendían hurtarlo según... Ahora bien, estamos aquí entrando, yo sí quiero hacer la claridad, estamos entrando ya en un campo donde las circunstancias de tiempo, modo y lugar de donde se dieron los hechos están por establecerse por parte de la
Fiscalía General de la Nación y por parte de la justicia, ¿cierto? Abogado, Estamos ya entrando como en una especie de especulación, Sí. porque todavía no se ha dado. Posición. Pero mire también otra cosa, que si fue excesiva la forma de actuar del médico contra Claro, estos ese es el sujetos, requisito. pero Requisito de proporcionalidad, que la defensa sea proporcional al ataque. Y pues en este caso particular, ¿cómo no vamos a predicar si son 3 personas delincuentes que acostumbraban al parecer Antecedentes penales. y que tenían antecedentes penales, que tenían las armas? Una de ellas era de fogueo, no era un arma de fuego, pero era de fogueo. En cuestión de segundos, como lo describe aquí Julio, pues hay que reaccionar, y esa reacción no fue desproporcionada. Sí, mire, dice Henry Mora Gaona, si el delincuente entra a mi casa a atracar, yo lo mato primero, si no él me mata. No, claro, que es la estamos hablando de situación y otro la- campo, ¿no? Exacto, no. En el ámbito ya del hogar, del domicilio como tal. Sino que lo que es sucede es que la legítima defensa, mejor dicho, prácticamente no tiene un pero ahí si hay un extraño domicilio. en un domicilio. Sí, ¿qué opina? Básicamente el ordenamiento de seguridad permite Sí. que la persona prácticamente utilice Se la defienda. fuerza y hasta la fuerza letal para repeler a esa persona que Un está ahí. ataque. Sí. ¿Qué opina un actor político de la región? Holman Guevara, bienvenido a Golpe de Opinión, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo y a esta prestigiosa emisora Ecos del Conveima. Bueno, yo no voy a hablar en términos jurídicos, yo quiero hablar en términos coloquiales. Hay algo bien importante con el hecho del médico. 2 instintos, el de supervivencia y el de conservación. 2 razones, el delincuente o yo. Hay algo bien importante, es que el médico portaba su arma y tenía salvoconducto. No tenía el permiso especial, pero el arma era legal. Y para que le hubieran otorgado ese salvoconducto, él tuvo que haber pasado un proceso muy riguroso que hace hoy el Ejército Nacional, obviamente los jefes de Estado Mayor, los comandantes de brigada y obviamente control de armas. Hay algo bien importante que nosotros como ciudadanos nos preocupa y debemos resaltarlo. Es que se ha tratado de vender a la sociedad que hay una sensación de no garantía, de riesgo inminente, porque hoy la policía de Colombia y de cualquier parte del mundo no tiene la capacidad para garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos. Y estamos en un país donde la delincuencia crece y crece y crece de una forma desbordada, y desafortunadamente el gobierno en estos momentos ratificó la restricción de porte de arma con salvoconducto. Yo creo que ahí se equivoca nuestro presidente Iván Duque, pero obviamente él es muy respetuoso de los acuerdos de La Habana y por eso es que hoy los ciudadanos en el territorio nacional no pueden portar un arma. Pero voy a lo siguiente, yo estaba escuchando con detenimiento lo que decía un invitado en la mesa de trabajo, supongo que es abogado, los términos así lo veían, pero hay algo que es bien importante, y es que la Corte dio una jurisprudencia sobre el tema, en el caso específico del que dio de baja al delincuente Cleterra en el norte de Bogotá. Usted habla de ahí de la reacción. Vea, hay algo bien importante. El fallo no es otra cosa más que dice que la reacción no puede ser superior a la amenaza. Habían que no puede 3 ser contra desproporcionado. 1, primero y segundo, había un arma que era de fogueo, pero que el señor sí tiene una verdad. Pero hay algo que la gente tiene que saber. Uno no puede entrar a hacer esos análisis tan profundos como lo hace el doctor que está ahí en la mesa de trabajo. Hay que analizar 3 variables. En el momento en que lo van a atracar y lo van a robar, lo único que le funciona de entrada es el instinto que acabo de mencionar. Ese instinto de supervivencia y de conservación. Usted no se va a poner a analizar cosas variables. Y yo creo que la reacción de un médico que ya se sentía amenazado ante unos delincuentes que tenían azotada la zona, no había ninguna otra opción. O era el delincuente o era el médico. Y yo preguntaba a algunos, ¿a usted alguna vez lo han robado? ¿Cómo lo han robado? Y todos nos quedamos quietos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hoy los delincuentes están viviendo en un paraíso de impunidad, en un paraíso donde los hombres de bien y los ciudadanos de bien quedaron desarmados por orden del gobierno, y ellos sí no necesitan permiso para portar un arma. Para poner un ejemplo muy claro, aquí en diciembre los señores de la Pulsar
que estuvieron azotando la ciudad le quitaron la cadena de oro a cualquier cantidad de ciudadanos. Corrieron con buena suerte, porque desafortunadamente no se encontraron por ahí con un médico. Sí, Holman. Bueno, ¿quiere contestarle algo el doctor? Sí, no, es que aquí nadie está diciendo nada contrario a lo que el oyente acaba de manifestar. Aquí lo que estamos hablando es de la proporcionalidad de la conducta en los términos del artículo 32. Y de la acción del... y estamos aterrizando el caso particular del médico, lo estamos aterrizando a esos requisitos que exige el Código Penal. Desde un principio aquí dijimos que efectivamente sí hubo legítima defensa, que la proporcionalidad no refiere y no se estima en igualdad de armas ni en igualdad de sujetos. Lo que estamos diciendo es que el médico, al ver esa acción injusta, actual e inminente por parte de los sujetos activos, en este caso los delincuentes, pues tuvo que reaccionar. Él no tenía cómo, y lo que estábamos redondeando, no tenía cómo determinar si el arma de fogueo era un arma de fogueo, efectivamente un arma de fuego, y efectivamente él vio 3 personas que venían para encima, pues él tenía que reaccionar, y para el criterio de nosotros es proporcional. Venga, es que hay otra cosa, por ejemplo, digamos aquí hay como, dijéramos, una controversia. Si un tipo a mí me viene a atacar con una piedra o con un garrote y yo tengo un revólver, saco y lo mato, porque me estoy defendiendo. Bueno, Yo ahí sí le difiero. pero, ¿y qué tal? Ahí vienen las discusiones que uno en O la... entonces- Sí. Porte de armas en este momento creo que Está todavía prohibido. está prohibido, Está y prohibido en Colombia. es donde Sí. ahí es donde incurrió Y en entonces, una conducta típica del Una Código Penal. pregunta, abogado. Ahí es donde el médico incurre y por lo cual lo van a procesar. Que no se nos haga raro que al médico lo van a procesar. Obviamente, ese pena delito menor. es carcelable, pero lo van a procesar Obvio. por el delito de porte ilegal. Yo considero que la fiscalía, y más por la opinión que ha generado, Claro. no le irá a precluir, ¿sí? Reitero, nosotros aquí estamos haciendo un ejercicio de debate Sí. de social, sin determinar nosotros las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos. Quiero agradecerle a Holman Guevara. Holman, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Julio, y a todos los que están trabajando en la mesa en estos momentos. Sí, saludo a Juan Guillermo Hernández. Juan Guillermo, bienvenido a Ecos del Conveima. No, Julio, para usted un muy cordial, muy buenos días, y a todos los oyentes, de verdad, los compañeros de mesa, es un gusto estar aquí. Sí, antes de su opinión, tengo a mi compañero Vito y estaba haciendo bastante sol en las calles de Sí, Ibagué. un poquito. Y está haciendo... Se nos está... Estamos escuchando la opinión de nuestros oyentes. Vito, ¿qué dicen los oyentes sobre este tema del día? Más gente hasta ahora en Ecos del Conveima, en Golpe de Opinión. Su nombre, buenas tardes, buenos días. Buenos días, José Uriel Melo. Don José, mire, es que hay polémica en Colombia por el tema del pasado fin de semana del médico que en Bogotá pues mató a 3 delincuentes cuando lo iban a robar. Para usted, ¿fue legítima defensa o justicia por mano propia? Según la información del señor, es legítima defensa, sí. Lo que ven supuestamente el video y lo que han informado, legítima defensa, sí. De ahí yo no desconozco si haya sido otra cosa, sí. Y en ese caso, ¿usted qué opina? ¿Que se debe reaccionar de qué manera? No, pues usted sabe que la reacción de cada persona es diferente, sí. Cada persona tenemos reacciones diferentes. De pronto yo me dejaría atracar, de pronto, sí. O de pronto también actuaría lo mismo, de la misma forma, sí. Bueno, muy formal, muchas gracias. Golpes de opinión a esta hora con la gente. Todos opinan y todos tenemos que ver con el asunto porque a todos nos golpea el tema de la inseguridad. Su nombre, bienvenido a Ecos del Conveima. Leonardo Jiménez. Leonardo, mira, hay polémica en Colombia por el tema del médico que en Bogotá, en defensa, aparentemente asesinó o mató a 3 delincuentes. Para usted, ¿legítima defensa o justicia por mano propia? Muy complicada la pregunta porque pues no conozco bien los hechos, hermano. La verdad,
Disculpe, no puedo opinar sobre eso. ¿Pero qué haría en medio de un atraco? ¿Se defendería? Claro, si usted tiene una situación de ese tipo, ¿usted qué haría? ¿Cómo cree que reaccionaría? Hermano, yo creo que lo que nos tiene tan jodidos en este país es la violencia, y eso es una cosa como que está inmersa en los sentimientos y en el corazón de toda la gente. Esa es una situación. La otra situación es que pues hay inseguridad porque tampoco la gente tiene trabajo, entonces pues como que es muy difícil. Es un tema muy difícil, hay que analizarlo desde muchos puntos de vista y es difícil. Bueno, muy formal, muchas gracias. Es la gente opinando y lo hacen además desde la óptica de la gente. Es gente que definitivamente está, pues simplemente a la luz de lo que sabe y conoce Julio y compañeros, pues dando su opinión con respecto a este tema que tiene a todo Colombia pensando, hablando, y a los medios de comunicación nos tiene también volteando. Más gente por aquí, vamos a ver si logramos hablar con la señora. Bienvenida a Ecos del Conveima, ¿su nombre? Melida. Melida, ¿qué opina de lo que ocurrió en Bogotá con el médico que mató a 3 delincuentes? ¿Legítima defensa o justicia por mano propia? ¿Qué fue esto? Justicia por mano propia. ¿Y usted qué opina? No, pues hay que hacer justicia porque la verdad la justicia hoy en día no está sirviendo. Bueno, ya vaya, fan, muchas gracias. Mucha gente de todas las edades, además, todos tenemos algo que decir al respecto y el tema va a ser muy largo, compañeros. Sí, Juan Guillermo Hernández, ¿cuál es su opinión antes de ir con Rosman Gustavo Lastra, que también quiere aportar a esta mesa de trabajo? Bueno, no, miren, el tema es bastante complejo y es más álgido de lo que uno realmente quisiera y más complicado. Pero la historia política de este país y en general la historia de Colombia es una historia bastante violenta, es atravesada por muchos conflictos, luego es muy normal y es muy natural encontrar ese tipo de reacciones de la gente en donde quieren hacer justicia por sus propias manos, entre otras porque sienten que quienes están encargados de ello no lo hacen. Es decir, tanto jueces como incluso las mismas autoridades policiales no actúan de manera oportuna. Por eso esa sensación de querer hacer justicia por sus propias manos. Pero sin lugar a dudas que retrotraernos al escenario de hacer justicia por sus propias manos es volver a la ley del monte, en donde la ley del más fuerte es el que va a imperar. Y eso no puede ser de ninguna manera posible en el país. De hecho, digamos, si uno lo analiza un poco más de fondo, los estados modernos se caracterizan por tener el monopolio de las armas, ¿cierto? Esa es una de las características del Estado moderno, eso se lo enseño yo a mis estudiantes en las clases, y entonces entregarle particulares armas pues no puede ser nunca la salida, y decirles que hagan justicia por sus propias manos tampoco puede ser la salida. Hay que analizar como, digamos, operadores judiciales, y seguramente ese será el caso, hasta dónde da lugar a una legítima defensa. Y ese derecho a la legítima defensa pues riñe con otro que nosotros siempre hemos, digamos, propiciado y hemos defendido, que es el de la vida sagrada. Entonces, ¿hasta dónde la vida es sagrada, cierto? Y dónde arranca la legítima defensa. Y aquí de pronto nos entrábamos pues en una discusión, pero habían ejemplos muy claros a raíz de todo esto en redes sociales, en donde, por ejemplo, una abuelita que está viviendo en su casa, entran 3 o 4 atracadores a su vivienda, así sean con armas o con cuchillos nada más, a atracar a la abuelita, pero la abuelita no tiene sino una granada para defenderse, y la activa. No tenía sino una granada, la proporcionalidad, y uno va a decir, pero es que la iban a robar con unos cuchillos y la abuelita activó una granada. Eso es legítima defensa. Resulta que eso es legítima defensa en derecho. Entonces, el tema de la proporcionalidad es que si eran 3 o 2 o 1, no, hay que mirar muy bien el escenario en que se dieron los hechos. Son unos hechos bastante confusos, de por sí, porque la posición de los cadáveres, ya han entrado a opinar legistas, dice ahí no hay sangre, no se ve qué fue lo que pasó, lo iban a robar, lo iban a secuestrar, en fin, hay una serie de circunstancias que nosotros, digamos, mal haríamos de pronto en agitar un debate que tiene unos detalles bastante especiales, pero el fondo del asunto es que sin lugar a dudas no puede hacer tránsito el tema de justicia por las manos, ¿sí? Eso, digamos, creo que se ha logrado evitar de buena manera con los salvoconductos que se han, digamos, regulado cada vez más. Incluso hoy estamos en un decreto en vigencia, un decreto que prohíbe el porte de armas. Entonces, en ese escenario del porte de armas, digamos, con esa restricción, y a pesar de ello sabemos que existe un mercado negro de armas y que hay muchas armas en manos de los delincuentes, pues lo que tenemos es que tratar de recuperar esas armas, ¿cierto? Y yo saludo a iniciativas como la del alcalde Jorge Iván Ospina en Cali, que está planteándose la necesidad de comprarle las armas al mercado negro. Una campaña muy agresiva en donde quiere comprar armas para destruirlas. Porque hay que sacar esas armas del mercado negro, pero sobre todo hay que generar unas oportunidades también bien importantes para que de manera social, pues estos delincuentes se puedan dedicar a otro tipo de cosas y no andar en eso. ¿Será que con esa iniciativa se acaba el mercado negro de armas? ¿Se acaba la demanda? Sin lugar a dudas que no se va a acabar en el mercado negro, pero vamos a reducir y vamos a quitar con un arma.
que logremos quitarle a un Sacarlo bandido, de las calles. vamos a, digamos, a lograr algún tipo de buen resultado y de buen provecho. Sí, nuestro compañero Rosban Gustavo Lastra quiere dar una opinión. A esta hora en Golpe de Opinión. Lo que, según se dice de la legítima defensa en Estados Unidos, es que tú tienes derecho a dar el primer tiro como advertencia. O sea, si el médico... El problema es que el problema en dónde lo va a poner el primer tiro, lo pone en la frente. Exactamente, Ese eso es lo que primer decía, tiro ya no que es puede dar un advertencia. primer tiro de defensa. Entonces, allá no es legítima defensa, porque dice que puede dar un primer tiro de advertencia, pero estamos hablando de que son tres. Pero usted toca un tema bien interesante y es Estados Unidos. Miren Exactamente. en Estados Unidos la desregulación que hay para el uso de O armas. sea, que se dice tan avanzada. Y una sociedad avanzada, entre comillas, y miren los enormes problemas que tienen en las escuelas. Ayer hubo una matanza, una nueva matanza en Estados Unidos, porque es muy fácil conseguir un arma. Calcúlele ustedes una situación social como la nuestra, en donde hay desempleo, en donde hay violencia intrafamiliar, en donde hay todo tipo de descomposición social, con armas. O sea, eso realmente yo creo que lo tenemos que nosotros aprender a regular de una manera distinta y no podemos caer a exigirle a las autoridades. Lo que decía, por ejemplo, ahorita un ciudadano, pues yo que porque estoy sin empleo, que porque no tengo trabajo, no tengo oportunidad, entonces me voy, cojo y consigo un machete, un cuchillo y me voy a atracar. Me sucedió algo hace pocos meses. ¿Estabas sin empleo? No, yo fui a un sitio exactamente en la 42 a comer algo, ahí donde hay y resulta que en esos días había un partido de Tolima, creo que por fuera, y había unos muchachos de esos que van y piden, los que retacan, estaban en el retaque, y uno de ellos me identificó, eran dos, es que se veía que que estaban como consumiendo. Iniciamos la historia porque Y resulta que el muchacho, periodista que nos va a ayudar. Bueno, yo le dije, uy, hermano, yo desafortunadamente no tenía monedas, no iba a sacar lo que tenía para que me dijera, pase todo. Y bueno, resulta que echando reversa, como estaban por ahí, no me di cuenta y uno se me atravesó y por poco, o yo le puse el carro cerca y enseguida me le pegó al carro y me encendió, como se dice a madres. Ya es un problema y dijo, familiar. me va a matar. No, ¿sabe qué sacó? Sacó de aquí de la espalda, se sacó un machete así de largo y la fue a emprender conmigo. Claro. Yo quedé, como se dice, uno como ciudadano, uno no anda en esas. Yo qué hice, le dije, no, venga hermano, es que no, disculpe, no lo vi tal, usted, pero, bueno, ¿qué hubiera pasado si el tipo me pega unos machetazos? Antes de eso, yo hubiera acelerado el carro y me hubiera ido de la situación. No, es que usted se ve, no, Julio. No, pero la realidad es usted esa. queda indefenso porque uno no carga un corta uñas. No, Venga, le digo, por eso yo le estaba diciendo que el artículo 32 del Código Penal y el doctor me dice, si no, la agresión debe ser actual, injusta e inminente. Cuando la agresión es inminente, usted pone el ejemplo del loco que está tirando piedra y que usted tiene la oportunidad de no enfrentarlo, sino de irse. Salir corriendo. La situación. Pero si en la huida me pega la pedra. La responsabilidad y la carga, digamos, recae sobre quien tiene el autocuidado. Si usted ve que es inminente que viene la pedrada, que viene encima, hombre, es inminente, ahí el requisito se cumple. Si no es inminente y se comprueba después de un debate judicial de que usted tuvo la oportunidad de irse y no lo hizo, ahí ya no hay legítima Claro, defensa. y hay que recordar, y en muchos casos ha pasado, y voy con Víctor nuevamente a las calles para terminar la información desde las calles, es que lamentablemente el delincuente pues lo asesinan en una situación y tiene el papá, mamá, Ay, sí, viene el abogado que lo quiere defender. Resulta ser un angelito. Y resulta envainada, llamémoslo de esa persona. Pues estamos en un Estado de Derecho. Exacto, porque hay unos derechos. Porque hasta el más delincuente de todos en el Estado de Derecho tiene un debido proceso. Y a eso voy derecho a defenderse, el derecho de Es decir, defensa. aquí el tema es que lo primero que nosotros debemos entender es que estamos en un Estado social de derecho. ¿Sí? No es solamente un Estado social, es un Estado social de derecho. Y como Estado social de derecho, pues tenemos un orden normativo que nos da garantías a todos los ciudadanos, estemos del lado que estemos, ¿cierto? Siendo víctimas o siendo victimarios. Y en ese orden de ideas, pues es que estos debates nosotros tenemos que asumirlos con toda la rigurosidad. Aquí no podemos, digamos, incitar a que la justicia recaiga en las manos de los particulares, porque entonces estaríamos desdibujando el quehacer, por ejemplo, de nuestra policía, de nuestras Fuerzas Armadas, que son quienes están llamados, y entre otras de nuestros jueces, que son los que están llamados, en el caso de los jueces, a impartir justicia, y en el caso de las autoridades policiales y militares, a impartir seguridad. Ahora bien, complementando lo que le dice, yo hablaba con mi esposa abogada también y ella maneja el derecho penal mucho más fluido que yo y dice que siempre ese tipo de reacciones sociales tienen consecuencias. En este caso, ¿qué pueden hacer los delincuentes ahora? Vea, nos están matando, ¿sí?
la justicia permite el ejercicio de la legítima defensa y nos matan, entonces ya no vamos a atracar con cuchillo, ni con pistola de fuego, Pero vamos a también atracar en- con arma pero también en de la fuego. comunidad Y para vamos a, que- y el problema se va. Pues ya se estamos hablando de la Agrandar, paloterapia, coger a los delincuentes a palo O para también- que aprendan, ¿sí? Y ya en redes se ve que bien hecha la paloterapia. Y veía yo esta mañana ya en algunos, en Arauca, por ejemplo, veía una noticia, capturaron a un delincuente y qué paliza la que le aplicaron O con el- justicia por sus o- propias o el manos. Y cuentico eso no va a de- ser trans. el Yo cuentico pienso que que ha el hecho- sistema penal acusatorio ha fallado. Le echan muchas veces la culpa a los jueces penales de dejar en libertad a los delincuentes que porque no es un peligro para la sociedad, pero primero, el tema es legislativo y el juez se ciñe a la ley. Y segundo, algunas veces los fiscales no imputan bien los cargos y cometen errores técnicos. ¿Qué le toca al juez de garantías o al juez de conocimiento? Pues a dejarlo ir. Así es. Dejarlo Sí. ir. Mire, O el tengo cuentico que abierto ha en la hecho calle. Carrera también en redes sociales de que 2 tiros y para el río. Eso no debe seguir, eso no debe, No debe hacer ser una- carrera, una llamémoslo así. premisa, Eso no puede ser porque posible aquí en este vamos a terminar en matándonos todos. en esta época. Exactamente. Vito, comentarios de nuestros oyentes, de la ciudadanía en general. Así es, Julio. Estoy con un oyente que está aquí muy descansadito en el Parque Murillo. Bienvenido a Ecos Noticias, bienvenido a Golpe de Opinión. Su nombre. Orlando Vega. Don Orlando, mire, estamos hablando de lo que ocurrió en Bogotá. Un médico mató a 3 delincuentes en un atraco. ¿Es legítima defensa o es justicia por mano propia? No, es legítima defensa porque prácticamente en su profesión se ve que él es un médico que se está desplazando por un puente y pues la noche se presta para los delincuentes y en este momento vemos que lo atacan, inmediatamente el hombre reacciona y es una acción en milésimas de segundos. Usted no puede decir, bueno, lo hago o no lo hago. Actúa en legítima defensa, claro, inmediatamente. ¿Y usted cree que es una reacción buena, mala? ¿Usted qué opina? Es buena y la Constitución la defiende porque el derecho a la vida es inviolable y él está defendiendo su vida. Bueno, muy amable por su opinión. Le veo la cinta rosa del Día del Cáncer. Sí, señor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, que esté muy bien. Ahí están los oyentes opinando. Aquí vamos con más oyentes rápidamente para que nos cuenten. Bienvenido a Econoticias, Golpe de Opinión. ¿Su nombre? Orlando. Orlando, cuénteme, mire, es que estamos hablando y preguntándole a los oyentes de Econoticias y de Golpes de Opinión acerca del incidente en Bogotá donde un médico mató a 3 agresores. ¿Usted qué opina? ¿Fue legítima defensa o fue justicia por mano propia? No, pues yo no vi muy bien las circunstancias, pero él, según las noticias, él dice que fue en defensa propia, porque supuestamente a él lo atacaron y lo hirieron, entonces él se defendió. Y de todas maneras, pues él tenía su arma y se defendió, entonces ahí sí que la justicia juzgue, pero yo digo que es defensa propia. Bueno, muy formal, muchas gracias por su opinión. Pues Julio, la gente, de verdad, vamos a encontrarnos cualquier cantidad de opiniones acerca del tema y será esperar a que la justicia realmente dictamine qué va a pasar aquí, pero es un tema demasiado largo. Yo me despido desde las calles y espero volver a estar muy pronto hablando con la gente en Golpes de Opinión y en Econoticias. Gracias, Víctor, por estar con nosotros y ser la voz de los ciudadanos a esta hora en la calle. Hay un comentario que estaba leyendo por aquí de tantos comentarios que han hecho los seguidores y es el siguiente. Dice Humberto Chavarro, legítima defensa, se pregunta, eso serían los 2 primeros disparos, pero este descargó todo el arma. Me imagino este médico operando. No sé ahí que puede haber algo más. ¿Y el delincuente que no tenía ningún arma? Ya que uno tenía un cuchillo y el otro una pistola de mentiras y que no tenía nada, legítima defensa. Soy un defensor de la logística en defensa, pero acá hay muchas cosas más, dice nuestro seguidor. Dice Jonathan Fabián, en los cursos de seguridad y defensa personal se enseña que cuando hay más de 1,5 metros de distancia entre la víctima y el delincuente, no se puede disparar. Se debe inmovilizar al delincuente. Claro que en este caso eran 3 delincuentes. Entonces, como lo hemos dicho y como lo hemos abordado desde el inicio de este programa, en ningún momento queremos llamar a la justicia por las propias manos de nuestros oyentes o seguidores. Pero sí queremos exhortar a nivel jurídico y a nivel de la opinión de la ciudadanía qué se piensa en estos casos y cómo se está cambiando un poco la mentalidad de quienes hoy en día son víctimas de la delincuencia. Así es, mire, Julio, incluso yo recordaba por estos días uno de esos tantos documentales y entrevistas que le hacen a los sicarios. Y a propósito de una película que se conoce como La Virgen de los Sicarios. El sicario también se encomienda a la Virgen. El sicario también es un padre de familia. No hace nada. El sicario también es una persona incluso creyente.
¿cierto? Es un hijo, tiene su mamá. Entonces, en ese orden de ideas, decía el sicario, recordando yo esa entrevista, decía, miren, yo seguramente cuando voy a atacar a mi víctima, esa víctima al salir en la mañana de su casa se encomendó también a un Dios y se encomendó seguramente a la misma Virgen a la que yo me encomiendo. Simplemente, cuando hago mi vuelta, decía el delincuente, pues la Virgen me escuchó más a mí y me protegió más a mí y me permitió hacer la vuelta, de pronto sicariar y regresar a mi casa sano y salvo, sin ningún problema. Y voy a la iglesia a darle gracias a la Virgen porque me protegió y pude hacer esa vuelta. Imagínense entonces ese dilema tan enorme, ¿cierto?, que se presenta allí, en donde uno por momentos quisiera ver al delincuente, ¿cierto?, como un ser traído pues de otro planeta, y resulta que puede ser cualquiera de nosotros, ¿cierto?, pero obviamente, digamos, con una facilidad y con una proclividad pues al delito y al crimen. ¿Sí? Y eso digamos, por momentos se nos escapa, ¿no?, de la discusión y del debate, pero es un tema muy complejo porque es un tema de la descomposición social que hay en el país. Seguramente ha sido una persona sin oportunidades, seguramente ha sido una persona que tiene un rencor hacia la sociedad por la exclusión la que ha sido objeto. Mire, ahora que usted trae historias, hace unos años aquí en esta emisora trabajaba Héctor Javier Pardo Saavedra. A él en su casa del sector de Villacafé lo fueron a atracar. En la puerta de la casa. Cuando el delincuente se acercó, él pensaba que no era un delincuente, sino era alguien jugando. Y cuando él se dio cuenta de la realidad, él dice que le pegaron el primer tiro y en lugar de uno diría de correr y esconderse, él se fue más encima del delincuente con el palo que tenía en las manos y resultaron pegándole, creo que fueron 2 o 3 tiros que gracias a Dios no comprometieron ningún órgano ni tampoco la movilidad de su cuerpo. Pero entonces le pregunto para cerrar golpe de opinión, ¿qué haría el doctor Alexander Rodríguez en medio de un atraco? ¿Se defendería? ¿Se quedaría quieto? ¿Qué haría? Ya me ha pasado. ¿Se queda quieto? Yo me quedo quieto. Yo me quedo quieto. O sea, es que yo no cargo armas, ¿sí? Exacto. Es que yo no cargo un arma, como la cargaba el médico del ejemplo. Yo no sé cómo reaccionaría no yo tiene con qué defenderse. Teniendo un arma con qué Pero defenderme. ¿quién tiene un arma y carga un arma y porta un arma? Claro. La usa. Está dispuesto a usar. Y las armas, el que la carga y no la usa, se la usan en su casa. Saca un arma para que la use. Disculpe, yo redondeo la idea. Por eso no cargo armas y no porto arma. Porque yo no sé si sea capaz o no sea capaz de usarla. ¿Sí? Partiendo de ahí. Y si a mí me atracan, estando yo desarmado, que por lo general el delincuente aprovecha que uno está distraído en otras cosas, en sus pensamientos, con el celular, en alguna, y ellos aprovechan y el factor sorpresa es primordial para ellos, para el atracador. Claro. Y lo atracan a uno, pues uno se queda quieto. Se me va agotando el tiempo. Y como comentaba alguien. No, pero la pregunta es puntual, Gerardo. ¿Usted se defendería? Claro, porque es que yo rápido, he reaccionado. Porque por ejemplo, ahí como decía alguien, no, pues que uno llevaba el cuchillo de la mantequilla y el otro llevaba un arma de juguete. ¿Cree que yo me voy a estar en medio de un atraco si es arma de juguete? ¿Cómo? Yo que tengo reacciones. Esta es mi vida. Claro. Mi honra y bienes. Entonces, David Valero, compañero, eran unos años. O salgo corriendo. Mira, David, ¿se defendería usted en un caso de hurto? El micrófono. Sí, ¿verdad? Me correspondió hace poco defenderme. En un lugar donde estaba bien custodiado de policía, personalidades de la ciudad del alcalde Hurtado y Ricardo Orozco. Policías. Y ahí cerquita, no obstante, fui amenazado y me tocó defenderme. Juan Guillermo Hernández, para cerrar, ¿se defendería? No, yo no pongo resistencia, yo no me defendería, tampoco cargo armas y también he sido objeto incluso de esa famosa modalidad de robo en donde son quienes se hacen pasar por agentes de la Dijín, lo cierran a uno en un carro. Yo fui objeto de eso al frente también del edificio en el que vivía en Bogotá en ese momento y pues me presentaron plaquetas y armas y de todo que habían acabado de robar en la esquina, que están haciendo un plan candado y resulta que al que resultaron robando fue a mí y me echaron fue candado a mí haciendo y yo en eso no voy a poner resistencia. Yo me acuerdo de la Virgen, me acuerdo del cuento del sicario, yo creo que la Virgen en ese día a mí no me escuchó, lo escuchó más a los sicarios y pues bueno, yo corrí con muy mala suerte. Ese tema religioso, yo creo que ahí sí pienso que debe estar, porque ya es un debate moral, ya es un debate moral. Nos vamos, ya viene con noticias de Ecos del Conveima. Muchas gracias. Al mediodía, gracias a nuestros panelistas, a nuestros seguidores y oyentes. Golpes de opinión más allá de la noticia. El correo de las brujas.